Días, amaditas hermanas, que el Señor me las bendiga y le damos gracias a Dios por darnos la palabra. Creo que es el mejor alimento que pudiéramos tener cuando amanece el día. Y pensando en el libro o en la carta que se está tomando ahorita, recuerdo siempre a Proverbios, porque pareciera que Santiago es el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento, un libro que nos da mucho consejo, muchos dichos para que nosotras como hijas de Dios podamos llevar en nuestro corazón y practicarlos con el Espíritu en nosotras. Y nosotras hemos estado viendo cómo esta carta es enviada a los expatriados, aquellos que están dispersos, aquellos que andan por acá, por allá, por todos lados por causa del evangelio, por causa de la persecución, y pareciera que no están pasando momentos muy agradables. Es difícil la vida en Cristo y creo que sigue siendo difícil también en estos tiempos y seguirá siendo difícil en el futuro, simple y sencillamente porque estamos hablando de un reino eterno, un reino con una nueva naturaleza, un reino que es bueno y que es de Dios. Entonces no es fácil y no es sencillo y tampoco lo será, porque es un traslado de una vida mundana, de una vieja naturaleza, a una renovación continua en nuestro ser interior hasta manifestarse nuestro Señor Jesucristo, como dice nuestro hermanito Pablo. Y el versículo de esta mañana está cerrando un contexto. Versículo 13, ¿verdad? Dice así en el capítulo Dios 2, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y estas son palabras de nuestro Dios. Y en el contexto de este versículo, estamos hablando de la actitud que se está teniendo en la iglesia del Señor. Una actitud donde dice el versículo 1, no tengáis o no tengan vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. La Biblia que estoy leyendo es la Reina Valera, ah, 1909. Está pasando esto en la iglesia del Señor y la palabra de Dios no es para el mundo. La palabra del Señor es para nosotras, es para todos aquellos que han obedecido al Señor en Jesucristo en este tiempo, en el tiempo en el que estamos. La palabra de Dios fue para el pueblo de Israel en los tiempos antiguos. La palabra de Dios no fue para gente extraña, para quienes no querían obedecer o no escuchar, quienes voltearon sus espaldas, quienes pusieron su corazón como un diamante, como dice Zacarías. Para ellos no es la palabra. La palabra cuando la abrimos tenemos que tener bien claro que es para nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos decidido tomar el camino de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es misericordia, la verdad es amor, la verdad es bondad, la verdad es la paciencia, la verdad es todo lo que Dios es. Y Dios nos lo manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. En Santiago, pareciera que se le está de alguna manera exhortando a nuestros hermanos a que no haya parcialidad en la iglesia del Señor. El problema que está ahí pareciera que es que hay distinción, porque dice en vuestra congregación, ¿qué está pasando? Hay personas que son ricas y hay personas que son pobres y no se están tratando bien a los pobres. No hay misericordia. La misericordia es la intervención de aquello en lo que se está viendo necesidad y tú inmediatamente te levantas y haces algo. Eso es misericordia. Pareciera que aquí está pasando que están viendo a unas personas o unos hermanos de una manera y están juzgando
la vida de otros. Dice el 9, pero si mostráis favoritismo, cometes pecado y sois hallados culpables. ¿Qué es mejor entonces, la misericordia o el juicio? Y nosotros estamos bien conscientes que el juicio no nos pertenece a nosotros los hijos de Dios. El juicio le pertenece a Dios. Dios es el juez de la casa. ¿Por qué nosotros, como hijos de Dios, queremos hacernos jueces? ¿Por qué queremos nosotros decir, este sí, este no, este, aquel no, aquel sí? ¿Por qué nosotros nos hacemos grupos? ¿Por qué nos dividimos entre nosotros mismos? ¿Por qué no fomentamos la unidad en la iglesia del Señor? ¿Por qué no buscamos la unidad que es por la que Jesús oró? ¿Por qué no buscamos la imparcialidad, el amor mutuo, el amor fraterno, que es el que Juan está hablando en su primera epístola? ¿Por qué no hacemos eso como hijos de Dios? Y la respuesta es bien sencilla, porque nuestra vieja naturaleza está atada a nosotros y tenemos que de verdad despojarnos como cuando nos abrazamos de nuestro Dios y dejamos que el Espíritu Santo verdaderamente nos guíe, verdaderamente podamos ser hijos, hijas de Dios, que quieran hacer su voluntad. Dicen estas referencias cruzadas con este versículo del día de hoy. Tenemos a Crónicas, segunda de Crónicas 28:11. Ahora pues oídme y devolved a los cautivos que capturasteis de vuestros hermanos, porque el furor de la ira del Señor está contra vosotros. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Justicia. La justicia de Dios es perfecta. El que oprime al pobre para engrandecerse o dar al rico, solo llegará a la pobreza. Injusticia. Bienaventurados los misericordiosos, dice Mateo 5:7, porque ellos recibirán misericordia. Está Santiago queriendo hacer un llamado a que se escoja, a que se escoja. ¿Qué es mejor? ¿Ponernos en el lugar de jueces o ponernos con un corazón lleno de misericordia como lo haría nuestro Señor Jesucristo? Mateo 18:32. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿Por qué tú no fuiste y hiciste lo mismo en mis palabras? ¿Por qué nosotros tendemos a no ser el manifestar de nuestro Padre? ¿Por qué como hijos siempre queremos de alguna u otra manera llevar aquello que nos daña? Siempre también tendemos o muchas veces a echarle la culpa al adversario y decimos el adversario y es que el adversario me prueba y es que y muchas de las veces el adversario anda en otro lado, pero es nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago en el capítulo 1. Es nuestra propia falta de dedicación a estar en las manos de Dios, siendo ese barro que nos vaya transformando, que nos vaya haciendo de nuevo, que nos vaya triturando si es posible, porque es necesario. Preferimos mejor con la vieja naturaleza servir a Dios y nos encontramos sirviendo a Dios de una manera parcial. O sea, somos la vieja naturaleza y de alguna manera somos hijas de Dios. Servimos a Dios a medias. Seguimos siendo aún lo viejo y no dejamos transformarnos por lo nuevo. Lo nuevo es misericordia. Lo nuevo en nosotras debe de ser misericordia. Donde quiera que caminamos, nosotras debemos mostrar misericordia. Pero en la realidad, si nos ponemos a pensar bien, así con toda claridad y sinceridad, lo que va primero es el juicio. Inmediatamente levantamos dedos y juzgamos y condenamos y decimos y tantos pensamientos que van fuera de lo que es Dios.
Pero esta mañana el Señor nos invita a pensar, a meditar. ¿Qué es mejor, Alberta? ¿Qué es mejor, el juicio o la misericordia? Lucas 6:37 nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En Santiago hay opresión también para con el pobre. Entre hermanos no hay un buen trato, no hay una buena conducta. Entonces, lo que a mí me está diciendo es que el amor de Dios está faltando en la iglesia del Señor a la que Santiago está escribiendo. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios nos lleva por el camino del bien, por buscar el bien del hermano. ¿Por qué tendemos a de alguna manera siempre querer buscar el mal? Y luego nos excusamos y decimos, no, 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 no estoy buscando el mal. No, no, no lo miro mal. No, te amo igual que a este hermano. Y nos engañamos a nosotros mismos. Pero el Señor hoy nos dice, llenémonos de misericordia. Busquemos siempre la misericordia. Hablemos con misericordia, tratemos con misericordia, sirvamos con misericordia. Y cuando juzguemos, si es que en verdad nos hemos juzgado a nosotros mismos, creo que no lo vamos a hacer, pero si el Señor nos da la madurez completa y llegamos a ser seres completos delante de Dios, maduros lo suficientemente para juzgar una situación, hagámoslo siempre con misericordia, porque dice Santiago 3:17 pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Es llena de misericordia. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios está lleno de misericordia. En pocas palabras, los que somos hijos de Dios, siempre vamos a llevar la misericordia colgada a nuestro cuello. Si nos falta la misericordia, pidámosela al Señor, pidámosle que nos siga llenando de Él, porque solamente de esta manera podremos honrar a nuestro Dios. Y será solo para alabanza, para gloria de nuestro Dios. Porque si Dios fue rico en misericordia, como dice Efesios 2:4-7, al amarnos primeramente y al enviar a su Hijo por nosotras, tuvo gran misericordia. ¿Por qué nosotras no hemos de tener misericordia? Y no está hablando de tener misericordia fuera, primeramente dentro de su reino, dentro de su pueblo. Tratémonos todos con misericordia. Busquemos siempre el adorno de la misericordia. Y que el Señor sea con cada uno de nosotras, donde quiera que nos encontremos. Que el Señor me las bendiga, mis hermanitas, y gracias por la atención a la palabra de Dios.